Hola a todos, tenemos aquí de nuevo a Javier Pérez Jara y esta vez un invitado especial, mi amigo Manu, que quería hacernos unas preguntas sobre un tema actualísimo. Por favor, te paso la palabra, amigo Manu. Hola, buenas tardes. Encantado de haberte conocido. Encantado, Manu. Y sobre todo, en primer lugar, muchas gracias a los dos, principalmente a Lino por haber aceptado mi autoinvitación y a ti, Javier, porque te has dejado engañar, básicamente. Entonces, bueno, el motivo por el que estoy aquí, básicamente, por un lado, es para intentar hacer de traductor de estos dos, que cuando cogen carrerilla con sus temas y sus discursos, pues evidentemente parte de los oyentes pues seguramente los entiendan, pero a lo mejor los otros 10 se quedan en el grupo conmigo de decir, tía, esto igual una traducción a un pueblo base puede ir bien. Entonces aquí estoy yo, a intentar hacer un poco de traductor de estos eruditos. ¿Erudito? Que las esdrújulas quedan bien. Entonces, tenía ganas e interés por preguntaros algunas cositas y sobre todo, bueno, por tener conocimiento de qué opináis o cuál es vuestro concepto, en este caso, en el día de hoy, de la religión. Un melón pequeñito. Siempre hay que empezar con preguntas fáciles, ¿no? Claro. Yo se la lanzaría a Lino, ¿no? Primero. Sí. Me alegra que me hagas esa pregunta, amigo Manu. Sobre la religión se han dicho muchas cosas, evidentemente. De hecho, en un vídeo que hemos subido hace poco sobre arqueología, hablábamos un poco del el sentido que puede tener a preguntarse por la religión primaria, en el sentido de qué significaba para los hombres del Paleolítico un animal peligroso, ¿no? ¿Cómo atribuirle religiosidad a una persona con la que tú no puedes hablar? Religión, en principio, pues significa relación con una persona no humana. Pero claro, eso según Gustavo Bueno, al menos ese es el núcleo, ¿no?, de la religión. Pero luego tiene un montón de contenidos, lo que conocemos con las religiones hoy en día, que incluso nos alejan de esa idea básica de relación con una persona, una personalidad no humana. Sobre todo superior, es decir, una religación a una entidad personiforme, pero que de algún modo es superior a nosotros y que nos relacionamos con ella o con ellas, porque luego podemos hablar la idea de si realmente hay alguna religión monoteísta o si el monoteísmo que existe es un monoteísmo verbal o nominal y realmente todas las religiones son politeístas en el fondo. Es decir, de algún modo una especie de subordinación a una entidad personiforme que de algún modo puede alterar, ¿no?, tu entorno, etc. ¿Puedo? ¿Coño? Vale, entonces, pero ahí es donde voy. Al punto de religión, entonces, ¿lo asociamos directamente a alguna deidad o a algo sagrado? ¿O podemos asumir también que en cierto momento existían religiones que no tenían deidades? Ahí es justo donde yo iba, cuando decía que en principio esa es la idea básica, pero que puede haber desarrollos que incluso lleven a negarla. Y se habla muchas veces de sentimiento religioso sin eso. Claro, lo que pasa es que a veces se habla demasiado de... No, el fútbol es una religión. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿En qué sentido es una religión? La filosofía, las escuelas filosóficas son como sectas religiosas. Pues sí, pero ¿en qué sentido? Y en qué sentido no es exactamente lo mismo que una religión, ¿no? Sí, bueno, esto era el comienzo, porque ahora viene, digamos, la tralla es la problematización de esa primera definición. Es decir, yo a mis alumnos, por ejemplo, porque si no hablamos, es decir, cualquier idea filosófica, cuando no tratamos de definirla, parece muy obvia, parece muy clara, pero en cuanto tratamos de definirla, nos encontramos con un montón de escollos, problemas, callejones sin salida, etc. Les digo, ¿cómo definiríais qué es la religión? Y se dan cuenta, la creencia en lo sobrenatural. Claro, la creencia, entonces, el espiritismo sobrenatural, ¿qué entendemos por sobrenatural? Es decir, las leyes de la física del siglo XX, pero que no se conocen en el siglo XIX, etcétera, son supernaturales. Las religiones que nos distinguen entre lo natural y lo supernatural son religiones. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre, yo qué sé, la Ouija, una religión, etcétera? Poníamos un ejemplo hace unos meses también, que grabamos aquí un vídeo, tuvimos una mesa redonda en la Universidad de Sevilla, ¿no?, sobre apocalipsis, ciencia, etcétera, del Shinto o el Shintoísmo en Japón, como en el periodo Meiji el gobierno japonés lo define como algo que no es una religión. Es decir, el Shinto no es una religión. Sin embargo, el budismo sí es una religión, el cristianismo sí es una religión, etc.
Y de hecho, a día de hoy, muchos, es decir, el concepto de religión entra en Japón en el siglo XIX, lo mismo que en el mundo occidental el concepto de religión, aunque existía, digamos, la religatio, etcétera, ¿no? Barrón, pero el concepto de religión, sobre todo la oposición religión, ciencia y demás, es una cosa realmente reciente. Pero cuando se introduce el concepto de religión en Japón en el siglo XIX, dicen, bueno, vale, muy bien, la religión es el cristianismo, es el budismo, pero el Shinto no lo es. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos vence, les obliga a decir que el Shinto es una religión. Otro ejemplo que poníamos era la llamada controversia de los ritos con los sacerdotes jesuitas, que en el siglo XVII, en China, tratan de convencer al papado de que el confucianismo no es una religión y que, por tanto, los sacerdotes jesuitas, que ya se han, digamos, chinizado mucho, no van ahí con el moño, la coleta, etcétera, ¿no? Pueden participar en ritos confucianos porque el confucianismo no es una religión. Al papado no le convence, la orden de los jesuitas cae en desgracia, etcétera, etcétera. Perdona, con el cristianismo cuando dice nosotros somos la religión verdadera y el resto son supersticiones, religión, idolatría, religión, satanismo, efectivamente. Es decir, el concepto, eso dice Gustavo Bueno muy bien, el concepto de religión como pluralidad de religiones implica de algún modo el racionalismo, entre comillas, pues claro, aquí no nos vamos a meter tampoco en qué significa racionalismo. No explícitamente el deísmo o el ateísmo o el agnosticismo, pero sí una crítica al fundamentalismo religioso entendido en la idea del exclusivismo, es decir, el exclusivismo de las religiones llamadas abrahámicas y demás, de yo soy la única religión y el resto es idolatría, superstición, etcétera, etcétera. Cuando se habla de distintas religiones, y lo mismo que cuando se habla de distintos dioses, porque claro, decir, no, soy un dios verdadero, los otros dioses son falsos, pero que usar el concepto de Dios para hablar de unas entidades en las que ya no crees, eso es rebajar la temperatura religiosa respecto de lo que se daba, por ejemplo, en fin, la patrística más fanática o la Edad Media más fanática, el antiguo régimen, o incluso cuando San Pablo dice que los paganos están adorando a demonios, literalmente, es decir, no son dioses, no son theoi, son demonios, no sé. Y entonces, claro, el concepto, esa pluralidad de religiones y demás, y luego también si el marxismo es una religión, etcétera, etcétera, es decir, lo que es la esfera religiosa, no hay consenso sobre lo que es la esfera religiosa. Hay muchas teorías. No significa que nosotros no tengamos una teoría. Y no significa que nos limitemos a decir esto es muy complejo, aquí cada uno dice lo que quiera. Sino esto es un asunto tan sumamente complejo que no hay un consenso sobre qué es la religión, cuáles son sus bordes, etc. Es decir, antes hablábamos de las esferas de la vida, ¿no? En el sentido más Weber, de las esferas culturales. Es decir, la esfera familiar, bueno, más Weber introduce menos esferas, ¿no? Pero la esfera familiar, la esfera política, la civil, la artística, la económica, la religiosa. Para un fundamentalista religioso, la esfera religiosa secuestra todas las esferas. Es decir, eso en el antiguo régimen o en el Corán, etcétera, se ve claramente. Es decir, la moneda, es decir, el sistema de intercambio económico, de vestimenta, la dieta, las relaciones sexuales, es decir, todo está de algún modo secuestrado por la esfera religiosa. Pero, sin embargo, hay otras teorías donde no, donde la esfera religiosa parece que está subordinada. Hablábamos antes también en los ejemplos de, no, esto no es una guerra religiosa, es una guerra económica. Cuando se trata de decir, no, es que estos asesinatos o estas atrocidades, no, en el fondo no es algo religioso, sino es algo político maquillado religiosamente. Y luego tenemos lo contrario, como Donoso Corteo, Carl Smith, etcétera, con las teologías políticas. Es decir, detrás de toda forma política, ya sea la democracia, el anarquismo, la monarquía, etcétera, en el fondo subyace, detrás de toda teoría política subyace una teología. Es decir, las reducciones son mutuas, es decir, ni siquiera hay un consenso sobre eso. Entonces, claro, es decir, nosotros, para empezar en tratar de aclarar este caos, lo que hablamos es de una relativa independencia de esas esferas culturales, es decir, que ninguna esfera secuestra las otras, es decir, ni la esfera familiar secuestra a todas, como pretende Confucio, ni la esfera religiosa secuestra a todas, ni la esfera económica, como el homo económico de la escuela austríaca, etc. Sin embargo, el poder relativo de cada esfera depende de cada sociedad. Entonces, el ejemplo que ponía antes con mis alumnos, ellos mismos se daban cuenta de la dificultad de definir qué es religión. Porque claro, decir, no, la creencia es lo sobrenatural, pero claro, significa que tenemos un consenso sobre lo que es natural y a eso que es natural se superpone algo sobrenatural y encima lo que añadías antes, es decir, ¿hace falta entidades antropomórficas o zoomórficas o no? Es decir, porque claro, es decir, si el budismo, claro, es decir, pero si el budismo es una religión, pero si quitamos a los devas, es decir, quitamos a las divinidades menores, sigue siendo una religión. Y el Shinto, si los kami se interpretan como manifestaciones o propiedades de Musubi, y Musubi es un principio impersonal, y los kami personiformes, en el fondo,
son una forma poética, etcétera, alegórica, como yo que sé, la prosopopeya de las leyes de Platón, etcétera. Entonces el Shinto sigue siendo una religión, etcétera, o el Vedanta, ¿no? Brahman, es decir, detrás del velo de Maya está Brahman, Brahman es impersonal, absoluto, etcétera, es impersonal, ¿no? Eso es una religión, no es una religión. Y cuando Tales de Mileto habla de que todo está lleno de dioses, y Heráclito habla de Zeus, y Platón habla del demiurgo, y yo qué sé, es decir, no están hablando metafóricamente, simbólicamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Porque claro, es decir, los propios cristianos dicen, no, nuestro Dios no es antropomorfo, porque claro, eso es, los dioses antropomorfos son de otras religiones, hay una diferencia abismal, es una persona, pero la persona divina hay una diferencia tan grande con las personas animales y humanas que no es antropomórfico, sino que claro, toda analogía implica un parecido y una diferencia. Evidentemente todo lo que existe tiene que tener algún tipo de analogía, por lo pronto es decir, una estructura ontológica básica, etc. Pero es algo tan ambiguo que lo que tendríamos que empezar diciendo es la idea de religión es una idea fundamentalmente filosófica que implica atender a multitud de saberes sociológicos, antropológicos, psicológicos, etcétera, sobre los que no hay consenso. Entonces, por ser fiel a mi papel aquí, Traduce. puedo sacar conclusión que no hay un consenso en cuanto a lo que se entiende a día de hoy de una forma general como una religión, ¿no? Vale, si nos ceñimos a eso, a lo mejor puede facilitarlo ir al principio del todo. O sea, ¿dónde surgiría para vosotros la religión como tal? ¿Como una práctica, como un culto, como un misticismo? Supongo que nos remontaríamos incluso a eso, a paleolítico, ¿no? En cierto sentido, de algunos, lo que sea, ceremonias o incluso ámbitos, lo que sería una hierofanía, ¿no? De la manifestación de lo sagrado en base a ideas que tuviesen esas tribus o como lo queráis llamar. ¿Dónde surge la religión? Más o menos apuntando a lo que se entiende por una religión a día de hoy. ¿Os la estoy liando mucho? No, es fundamental. Es decir, por una parte, digamos, característica general de toda religión es el binarismo entre lo sagrado y lo profano. Pero el binarismo entre lo sagrado y lo profano se da en todas las esferas y además se sigue dando actualmente. Es decir, Max Weber, por ejemplo, cogiendo a Schiller y demás, hablaba del desencanto. Es decir, que la modernidad implicaba una racionalización a nivel de burocratización científico-tecnológico donde la esfera religiosa sagrada pues iba desapareciendo. Heidegger habla de la huida de los dioses, de Nietzsche, ¿no? El crepúsculo de los ídolos, etc. Sin embargo, nosotros pensamos que los binarismos, como la sociología cultural y muchos filósofos, que el binarismo entre lo sagrado y lo profano sigue a día de hoy plenamente funcionando. Es decir, ¿dónde aparece el binarismo entre lo sagrado y lo profano? Yo creo que es un modo de cómo los seres humanos dan sentido al mundo. Ahora bien, ¿dónde aparece, digamos, la creencia en seres personiformes, es decir, sobrenaturales? Digo sobrenaturales entre comillas porque, por ejemplo, por volver al ejemplo del Shinto, el ejemplo del Shinto me gusta mucho porque cuando van los sacerdotes jesuitas y franciscanos a Japón no entienden lo que es aquello. Dice, ¿cuál es el fundador? No hay fundador. ¿Cuál es el libro sagrado? Los sacerdotes Shinto, ¿qué dicen? Ponen una doctrina, etcétera. Entonces aquello no les encaja, pero luego tienen santuarios, entonces tienen unas prácticas rituales, etcétera. No les encaja en el concepto de lo que debe ser una religión. Básicamente, que es gracioso como cuando se crea la India, ¿no? Comunidad política, y empiezan ahí a meter un montón de libros totalmente inconexos para decir, este es su libro sagrado, y este es el fundador, y tratar de decir, no, pues el fundador, es decir, es un modo del hecho de Procusto abrahámico de tratar de insertar en fin, tratar de conocer una cultura desconocida a través de resortes que se conocen. En el mundo del Shinto, es decir, los kami son sobrenaturales, como van a ser sobrenaturales, y generalmente son manifestaciones de la naturaleza, ¿no? De la montaña, de la cascada, etcétera, exacto. Entonces, ¿cómo se puede decir que son sobrenaturales? ¿En qué sentido se puede decir que...? Entonces, ese binarismo que parece entre lo natural y lo sobrenatural, como si además hubiese un consenso sobre lo que es natural, la materia oscura es natural, si no se sabe si existe o no, las ondas electromagnéticas antes de Max Weber, etcétera, y Max Weber, de Maxwell, etcétera, es decir, por tratar de ir a lo más general, el binarismo sagrado y profano, que sepamos, tan antiguo como la humanidad y no solo es propio de lo que se llaman las religiones, sino de otras esferas. La creencia en entidades míticas o mitopoéticas se explica, pues decir, los antropólogos culturales, los psicólogos, etcétera, los filósofos, dan muchos mecanismos. Es decir,
los mecanismos, es decir, lo mismo que cuando se habla de las pareidolias y demás, es decir, los seres humanos tienen una tendencia a conocer el mundo en términos analógicos, antropomórficos o zoomórficos, es decir, tratar de aplicar, como Gustavo Bueno esto lo pone muy bien en el ego trascendental, automatismos, es decir, de explicación. Ya sé que esto luego requiere una traducción, ¿no? Es decir, de antropomorfismo causal. ¿Qué significa? Buscar la causa de algo en algo humano o semi-humano. Es decir, ¿quién ha creado este arco, no? O ¿por qué tenemos las chozas de una cúpula, no? Y entonces hay una analogía con la cúpula o la bóveda celeste. ¿Y quién ha diseñado la bóveda celeste? O ¿quién ha creado el arco iris, etcétera? O el propio lenguaje, ¿no? La furia de la tormenta, ¿no? Es decir, la analogía que hay entre animales coléricos, ¿no? Digamos, con ciertos fenómenos naturales. Es decir, eso, por ejemplo, en Daniel Dennett, en el libro este de Rompiendo el Hechizo, ¿no? De Breaking the Spell, habla de mucho de ese tipo de explicaciones. Es decir, trata de decir que el fenómeno religioso, que evidentemente también es súper vago, súper ambiguo, etcétera, cuando trata de definirlo, pero lo que más o menos la gente entiende, que vemos que tampoco hay consenso, pero vamos, cuando nos ceñimos a las religiones politeístas, abrahámicas y demás, trata de dar una serie de explicaciones de cómo surgen la creencia en esas entidades sin requerir que esas entidades sean reales. Es decir, ¿por qué la gente cree en espíritus? Es decir, en la vida después de la muerte, etcétera, etcétera, por el sueño, por alucinaciones, por razonamiento analógico, ¿por qué? Es decir, o Malinowski, ¿no? Cuando habla de por qué la gente cree en la magia, ¿no? Si no existe, es decir, si la magia no es real, la confusión de casualidad con causalidad, memoria selectiva de los aciertos, es decir, el frame que se aplica, es decir, los sesgos de positividad, los sesgos de negatividad, es decir, un montón de explicaciones que estudian psicólogos sociales, antropólogos culturales, etcétera, el cual el filósofo tiene que prestar atención para elaborar sus teorías que explican por qué se llega a creer en esas entidades. Ahora bien, el concepto de religión tercera de Gustavo Bueno, es decir, cuando aparece el razonamiento filosófico, que de nuevo es gradual, es decir, cuando aparece un modo de racionalidad lo suficientemente abstracto como para tratar de dar teorías no antropomórficas o zoomórficas de los fenómenos, es decir, hay un terremoto porque el dios de turno está enfadado, hay una tormenta porque el dios está enfadado, me enamoro por la diosa de la... Es decir, todo se explica causalmente en torno a entidades antropomórficas o zoomórficas. Es decir, lo que a veces hemos dicho que es la ibris del psiquismo, la ibris del personalismo, es decir, proyectar agentes personales en todos lados, que suele hacerlo, es decir, es el llamado animismo del niño, que habla Piaget y otro, es decir, si un niño de 2 años se tropieza en una silla tonta, ¿por qué? Porque el niño ve, es decir, la relación fundamental, es decir, el frame, el esquema conceptual fundamental de interpretación del mundo que tiene es algo social, es decir, de relación con otros seres humanos, y a los animales los antropomorfiza y a los objetos inertes, sin sistema nervioso, los antropomorfiza, etcétera. Es decir, que esa tendencia ya la vemos en los niños. Ahora bien, lo que decía, es decir, cuando aparece un modo de racionalización del mundo sin necesidad de apelar a agentes personales, y eso aparece en el taoísmo, en el confucianismo, eso aparece en los presocráticos, eso aparece en el budismo, etcétera, existe la ambigüedad, sí, constante, o una tensión constante entre sí, las figuras personales que hablaba Lino, ¿no? a las que están subordinadas las personas, los seres humanos como están religados, ¿no? a esas figuras personiformes, ¿no? a esos números, a los dioses, o como se los quiera decir, si su carácter personal es metafórico, simbólico, o si es literal, o si es analógico, pero de un modo... Y entonces, claro, porque mucha gente puede decir, no, es que en el fondo lo que decía, es decir, el antropomorfismo, cuando Dios se representa, el Dios judeocristiano se representa corpóreamente, ¿no? por quien sea un pintor del Renacimiento, ese antropomorfismo anatómico es simbólico. Pero ¿y si el antropomorfismo psicológico también fuese simbólico? Si Dios está enfadado, Dios te mira, Dios no sé cuánto. Entonces, cuando aparece esa tensión, tenemos 2 extremos. Un extremo es un Dios impersonal, puramente impersonal, que no, deja de ser propiamente religioso en el sentido que ha dicho Lino de que no hay religación. El Dios de Aristóteles, el ejemplo que pone Gustavo Bueno, pues está el Dios de Genófanes, está Brahman, están los kami interpretados como manifestaciones impersonales de Musubi, está el jainismo, está el Tao como una especie de principio impersonal. Por un lado tenemos esa relación, el dios de Spinoza, el dios de todo esto, y por otro lado tenemos en el otro extremo
el pensamiento mitopoético más infantil o primitivo, donde el antropomorfismo o zoomorfismo de los dioses es totalmente literal. Y entre ese abanico, entre esos dos extremos, de unas deidades totalmente impersonales, que parece un oxímoron, claro, para el otro. Es decir, para el filósofo, vamos a decirlo así, el creyente en deidades totalmente personales es un niño infantil. Y entonces eso aparecen pues, los sacerdotes que dicen, no, es que hay que hablarle al pueblo, hay que hablarle como si fuesen niños, básicamente, ¿no? Y entonces hay que usar el lenguaje de los niños porque no entenderían. Y para el que cree en divinidades totalmente personiformes, el filósofo que cree en divinidades impersonales, en el fondo está haciendo un oxímoron porque es un ateo encubierto, es un caballo de Troya, etcétera. Entonces, esa es digamos, yo lo pondría como las piezas principales para tratar de aclarar esto, aunque parezca confuso. No sé si te estabas buscando por esa... Incluso menos. No, pero sí, pues no he hablado de lo que tú preguntabas, del origen, o sí, pues En sí, te cierto das por sentido, satisfecho. sí. Hombre, Perdóname, que es que se me ha olvidado poner la decoración para esta charla. Seguís tranquilamente, como si yo no estuviera. Sí, para mí, o sea, yo me doy por satisfecho en un amplio sentido. Sí es verdad que siendo fiel a mi papel aquí, o sea, si tuvieses que condensar todo eso que has dicho, o sea, ¿dónde nos podríamos remontar? O incluso pienso y pregunto si el origen propio del concepto religión, ¿no? Su etimología, religatio, ¿dónde surge? Hay varias etimologías, es decir, que si en Barrón, es decir, a día de hoy no hay consenso, ¿no? Si la religatio implica una subordinación, esto también me gustó, bueno, lo analiza en el animal divino. Lo que me refería sobre el origen fundamentalmente es sintetizar. El binarismo sagrado y profano, que sepamos, tan antiguo como la humanidad, y está en esferas que no son propiamente religiosas. Y la creencia en entidades mitopoéticas se explica por mecanismos que de la antropología cultural, la psicología social, la neurobiología, etcétera, etcétera. Claro. Y existe una tensión entre el personalismo literal y entre esas figuras como prosopopeyas o metáforas. Ahí es donde yo iba, que no sé si tú estabas preguntando por la idea esta, te has referido al animal divino, la idea de Gustavo Bueno de que los hombres hicieron a los dioses a imagen y semejanza de los animales. O sea, la tesis de Gustavo Bueno en el animal divino es que la religión natural o la religión primaria en lo que consiste es en una relación, en principio etológica, pero inmediatamente simbólica, y es lo que diferencia la religión natural con la primaria es esa carga simbólica de subordinación en algún sentido a ciertos animales, normalmente animales superiores, el mamut, lo que sea, que para oso, todo eso, que para los paleolíticos pues habrían obligado prácticamente a ciertas negociaciones, incluyendo cosas que son análogas a las oraciones, las plegarias, las súplicas, los ruegos, todo eso, ¿no? Y hay películas de relaciones con animales que lo muestran muy bien, ese tipo de subordinación. Claro, inmediatamente hay una simbolización de la deidad, que es lo que lo convierte en religión primaria, y ahí lo sitúa Gustavo Bueno en las cuevas, en las pinturas y todo eso, ¿no? Que son casualmente muchas, las primeras suelen ser de animales, que algunos antropólogos relacionan con la caza, otros con algún tipo de religión, o si no son de animales son de monstruos medio animal, medio hombre. Claro, ahí yo creo que al decir lo que está diciendo Javier, está diciendo, ojo, porque eso es una teoría plausible, pero entre otras, ¿no? Y creo que estás diciendo, Javier, no sé si, o sea, porque no has dado esa respuesta, entonces creo que si no has dado esa respuesta significa que estás diciendo, hay antropólogos, porque lo que dice Gustavo Bueno es que él no es arqueólogo para el antropólogo tal, sino que él lo que está haciendo es una argumentación filosófica que básicamente diciendo la idea de religión, de que hay unas personas no humanas con las que los seres humanos se relacionan, no puede basarse en una proyección psicológica o del tipo que sea, según la cual nos inventamos esas deidades, sino que dice, un materialista tiene que dar por supuesto que hay un núcleo de verdad y que hay algunos tipos de seres que son personas no humanas, y eso lo encuentra él en los animales. El argumento es bueno, pero lo que tú estás diciendo es, ojo, porque
los antropólogos y tal sí que creen poder dar un tipo de explicación que no es necesariamente una proyección psicológica, sino que hay un montón de razonamientos por analogía que el propio Bueno... ¿De qué instituciones? Es decir, el alfarero, que el técnico... propio Bueno reconoce cuando habla de las religiones secundarias. Para Bueno las religiones secundarias son falsas. Y son falsas porque son producto de una proyección. De una proyección, de una religación que ya existe a otras esferas. Por ejemplo, el arquero proyectaba al origen del mundo o a la esfera de las estrellas o todo ese tipo de cosas. Un montón de analogías. Claro, la pregunta es, bueno, y esas analogías no se pueden hacer con el enemigo, ¿no? Pues si tú tienes un grupo y el enemigo te está machacando a ese grupo, pues por analogía puedes decir que es un dios malvado. Quiero decir que no hay... Es una buena teoría, pero no es apodíptica o demostrativa totalmente. Claro. Hay dos cosas fundamentales que ha subrayado Lino muy bien. Una parte que subraya Gustavo Bueno mejor en la polémica con David Alvar González, donde Gustavo Bueno reconoce que probablemente nunca ha habido religiones primarias puras, en el sentido de que lo que decía, es decir, si en un niño, los niños tienen una tendencia a antropomorfizar las cosas, es decir, si los niños tienen ya una serie de sesgos de decir, ya sean de la pareidolia, ¿no? De reconocer rostros antropomorfos, zoomorfos en fenómenos más o menos caóticos o aleatorios, etcétera, que eso también pasa con los adultos y demás, y sobre todo de ese animismo primitivo, es decir, si ese animismo está ya en los niños, en civilización, ¿qué podemos, aunque no sepamos realmente cómo funcionaba el aparato cognitivo del hombre del paleolítico, ¿no? Salvo negando, es decir, pues no hablaban yo qué sé, de mecánica cuántica, no hablaban de geopolítica, pero ¿cómo sabemos? Es decir, no tenemos ningún argumento para pensar que los seres humanos del Paleolítico no tenían un conjunto, digamos, de supersticiones en base al antropomorfismo, al zoomorfismo, a la creencia, es decir, falsas conexiones causales, es decir, todo este tipo de mecanismos que estudian los antropólogos, desde Taylor, Malinowski, etcétera, de Levi-Strauss, es decir, y los psicólogos sociales con los sesgos cognitivos y todas estas cosas. Y no tenemos ningún argumento para pensar que los seres humanos del Paleolítico no caían en eso. Y en el momento que caían en eso, es decir, sus creencias o sus instituciones en torno a ciertos animales de la megafauna del Pleistoceno, necesariamente estaban entretejidas con todo tipo. Es decir, no tengo ningún argumento para pensar que eran seres racionalistas, ¿no? Que no creían. Y es interesante eso, que ¿por qué vincular el materialismo a la verdad de las religiones cuando el materialismo precisamente reconoce el error, o no por llamarle error, sino volviendo a lo que hemos estado hablando en estos vídeos, la relativa independencia de la cultura? Es decir, hay un desacople entre los eventos, las propiedades, los procesos, las entidades y sus interpretaciones. Y eso es perfectamente compatible con el materialismo. El materialismo no tiene por qué partir de que siempre... porque hay un modo de entender el materialismo que no, déjate de idealismo, déjate de historia, el materialismo es esto. Bueno, pues no, el materialismo ¿Y qué es esto, no? como metodología filosófica puede admitir perfectamente que gran parte de las ideas que tenemos los seres humanos, simbólicas, significativas sobre el mundo que nos rodea, sea artificial, sea material, son falsas, son erróneas, son productos de interpretaciones que tienen un montón de fuentes, no solamente... O sea, esa fuente seguramente es importante, ¿no? La relación con los animales, efectivamente, pero hay un montón de otras... Muchas veces conceptualizamos nuestra relación con otros grupos humanos como si fueran animales. Se ve en la guerra de Gaza e Israel, por las dos partes lo que están haciendo es animalizar el fútbol, ¿no? El fútbol, precisamente, por eso, claro. Yo, disclaimer, no he visto nunca un partido de fútbol entero en mi vida, pero sí veía Capitán Tsubasa con mi hermano, Oliver y Benji. Los clásicos. Capitán Tsubasa es un grado de friquismo. No sé cómo ha llegado ese síntoma a mi mente. Que una cuestión muy interesante que ha señalado Lino y que el propio Gustavo Bueno reconoce en otros textos, por ejemplo el de las creencias y demás, que él critica el binarismo entre ideas y creencias de Ortega, pero básicamente Gustavo Bueno subraya el momento ontológico de la creencia, diciendo que toda creencia de algún modo tiene un fulcro de verdad, porque claro, si no podemos crear cosas de la nada, tiene que tener un fulcro de verdad, en el sentido de un sueño, estos son ejemplos que ponemos muchas veces, los sueños, las alucinaciones, las mitologías, en el fondo son combinaciones de recuerdos distorsionados o de figuras distorsionadas del mundo, que luego pueden tener propiedades, digamos, emergentes, cualitativamente irreductibles. Entonces, quiero decir, ¿por qué hace falta
ahí ya hay un grano de verdad. Es decir, para explicar el espiritismo, como Gustavo también lo hace, para explicar el espiritismo, para explicar la creencia en el antropomorfismo, en la magia negra. Es decir, por ejemplo, cuando los antropólogos van antropólogos británicos o franceses van a las colonias, estudian sociedades preestatales, jefaturas, clanes, etcétera, y van allí la magia negra y dicen, la magia negra no existe, ¿no? Porque no tiene sentido. De repente alguien le hace un ritual de magia negra y se muere, ¿no? O se enferma. Claro, cuando aparece la psicología, la psicología, digamos, psicosomática, claro, porque cuando el individuo cree que es receptor de un sortilegio de magia negra, su nivel de cortisol sube, es decir, los niveles de ansiedad sube, tiene más insomnio, la gente lo rechaza, come peor, enferma, su sistema inmunológico va peor. Entonces el individuo, claro, enferma si te lo crees, y lo mismo que el efecto contrario. Los curanderos. Entonces, lo que quiero decir es que si podemos explicar, no solo podemos, sino que lo explicamos constantemente, es decir, cuál es el fulcro de verdad, vamos a decirlo así, de la magia negra o del vudú, pues sí, es decir, siempre un fulcro de verdad, como decir, la fantasía más, el delirio más disparatado de un paciente del ala psiquiátrica, pues ese delirio en el fondo está cogiendo recuerdos que están almacenados en su mente y lo está elaborando con ciertas leyes psicológicas o causales, etcétera. Entonces, es decir, no... Ahí cuando Gustavo Bueno dice que el materialismo tiene que buscar un fulcro de verdad, un fulcro ontológico, por supuesto, pero el problema es que no hace falta, digamos, que los números sean reales, tal como se interpretan, tal como los interpretaban los seres humanos del Paleolítico, porque el grado de realidad, el fulcro ontológico de toda creencia, vemos, pues eso, con todo el abanico de delirios y de demás, que puede ser suficientemente amplio para decir, no, es que cojo esto, lo cojo aquí. Es siempre peligroso, dada la pluralidad de sociedades humanas, poner un único origen a una idea tan compleja como la religión, ¿no? Lo que normalmente, o sea, que es muy difícil vender ese argumento como esta es la única explicación del origen de la religión. Eso no te lo van a comprar. Lo que te van a comprar los expertos, antropólogos, tal, es, coño, pues es una posibilidad, pero entre otras, porque además no tiene por qué haber un solo foco, un solo origen de la religión, puede haber mucho. Y luego, que decir, también un problema en el animal divino que Gustavo no trata de resolver de modo muy breve en uno de los escolios, que es el paso a las religiones secundarias. Es decir, la megafauna del Pleistoceno se extingue por el cambio climático, por la caza, por la domesticación, es decir, por una serie de... Bueno, la megafauna no, pero es decir, las relaciones con los animales en gran parte ya no son evidentemente las del Paleolítico, por se construyen murallas, se construyen, en fin, sistemas de caza mucho más avanzados, de domesticación, y luego la propia extinción, ya sea por sobrecaza o por desastres climáticos o por lo que sea. Y entonces dice, de algún modo esa luminosidad ahora se proyecta sobre el ente, ¿no? Y entonces aparece, pues yo qué sé, desde Orfeo, ¿no? Amansando a las bestias, o Cibeles, ¿no? Con el carro de leones, o Heracles, ¿no? Uno de los momentos cuando Heracles le da una piña a un león, ¿no? Pues hace un mataleón, ¿no? Pues, es decir, la cuestión es, todas estas cosas son muy interesantes, porque efectivamente, si Gustavo Bueno dice que las teorías de la religión que ningunean el lado o la dimensión zoológica o zoomórfica tienen que explicar la cantidad, la imaginería constante. Es decir, cuando el becerro de oro, cuando se dice, no, es que el becerro de oro, es decir, la hipótesis fundamental de la mayor parte de historiadores bíblicos es que el becerro de oro, el toro, es un modo de simbolizar a Yahvé, a él, al dios él. Y eso es decir, también John Dale, hay un montón de ejemplos, etcétera. Entonces la cuestión es que no se puede hacer una figura, es decir, una figura corpórea, etcétera. Aunque en otro lado de la Biblia se decía que había demás. Pero es decir, la cantidad de referencias, sobre todo en la literatura guarítica, pero en la propia literatura bíblica, donde Yahvé es representado como un toro, son gigantescas. Y por supuesto en el cristianismo y en todo, es decir, y en fin, en un montón de religiones. Entonces lo que quiero decir que que aparezca esa imaginería animal una y otra vez da lugar de hasta qué punto en ese ingrediente, como si fuese un ingrediente una receta de cocina, ¿no? Cada religión, el ingrediente animal en distintas proporciones
y de modo distinto parece un ingrediente fundamental en la mayor parte de religiones que conocemos, y eso es verdad. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Yo no creo que haya que interpretarlo de un modo monocausal, y Gustavo Bueno yo creo que lo reconoce implícitamente cuando dice que probablemente no haya religiones primarias puras, sino que las religiones primarias en el fondo siempre, y por tanto eso de algún modo reordena ese esquema primario, secundario y terciario, que Gustavo Bueno es cierto que subraya que hay superposiciones constantes, que no se da de un modo lo mismo que Comte, ¿no? Cuando Comte habla del estadio religioso, metafísico, positivo, dice que hay superposiciones, etcétera, pero que de algún modo ese esquema progresivo, dialéctico, ¿no? Tipo, la religión empieza con la relegación a númenes reales y con el mecanicismo de las bestias o con la creencia en un Dios totalmente impersonal, la religión es una especie de proceso dialéctico de que se autoniega. La influencia de Gustavo Bueno de Hegel, la influencia de Hegel en Gustavo Bueno era enorme. Es un esquema muy interesante que probablemente haya que matizar, y que el propio Gustavo Bueno, si hubiese vivido 20 o 30 o 40 años más, pues habría seguido matizando, etcétera. De hecho, por ejemplo, cuando unos años antes de morir, cuando hablábamos con él de Wittgenstein, de William Dever y de la Biblia desenterrada, él pone, de fruto de esas conversaciones, un paréntesis en el animal divino cuando habla de Moisés y demás. En el ego trascendental. Perdón, en el ego trascendental, diciendo, pues es verdad, esto probablemente, es decir, el origen del monoteísmo hebreo, tal como lo presenta en el animal divino, diciendo que hacía falta un Dios creador, que les crease de las armas, etcétera, dice, pues eso probablemente haya, con toda probabilidad, a la luz de toda la literatura ugarítica, de los descubrimientos arqueológicos, probablemente, pues claro, decir que Gustavo no hay filosofía perenne. A lo que se refiere Perejara, para el que no lo sepa, es que a partir de esas conversaciones que tuvo él con Bueno sobre Wittgenstein y la Biblia desenterrada y todo eso, en la primera edición del Ego Trascendental es del 2010, en la segunda del 2016 incluye 1 o 2 párrafos sobre este asunto, matizando algunas de esas posiciones. Vale, me quedo con 2 cositas así por preguntaros. Por ejemplo, tú has mencionado ya la Biblia, tú has mencionado a los curanderos. Por un lado, primero me quedo con Biblia, ¿vale? En el concepto Biblia, o sea, ¿en qué medida podéis vosotros explicar algo de si puede ser una explicación, valga la redundancia, de algo que pasa en la naturaleza y se va tomando un registro de, por ejemplo, no lo sé, el diluvio, ¿no? A lo mejor puede ser que pasase algo en una época determinada y que se haga un registro y que eso también dé pie a que coincida con otras explicaciones en otro tipo de culturas. Pregunto. Sí, bueno, esto aparece en la literatura babilónica, poemas Gigamés, etcétera. Quiero decir que la mitología hebrea, eso está, pese a que se han destruido muchísimos yacimientos arqueológicos, ¿no? Es decir, la literatura que se conserva sumeria y ugarítica, etcétera, ha reconstruido un montón de las fuentes mitológicas de las que emana tanto el Edén, hacia Adán y Eva, los ángeles que, por cierto, aparecen como dioses, es decir, el dios El, que es Yahvé, ¿no? Daniel, Josué, etcétera, etcétera, Ezequiel, aparece gobernando un comité de dioses, luego esos dioses se transforman en ángeles, probablemente por influencia del zoroastrismo y luego de la religión griega y demás. Es decir, la fuente mitopoética de la Biblia, es decir, la Biblia no es un libro, es un conjunto de libros escritos por autores distintos en épocas distintas, escritos y reescritos una y otra vez, editado y reeditado. Es decir, esto de nuevo lo analizan mucha gente. Es decir, en el mito de la creación hay 2 mitos paralelos, es decir, hay un montón de estudios donde se trata de hacer una ingeniería inversa. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que había antes de la última reedición? Porque a veces han quedado parrafitos sueltos. Tipo, el dios El tiene varios hijos y uno de los hijos es Yahvé. Claro, eso se le pasó. eso se le pasó. Ahí no hay monoteísmo ninguno. Bueno, es que no hay monoteísmo nunca. Es decir, pero es que ni siquiera monoteísmo verbal. Porque quiero decir, porque el monoteísmo, que esto lo hablamos un poquito antes, ¿no? Es decir, el monoteísmo verbal o nominal hay un montón de entidades sobrenaturales que están por encima de los seres humanos